Y si el huerto del Edén aún existe en nuestra actualidad, pero ya no es lo que era al principio, y si no desapareció, sino que simplemente dejó de ser visible, fuera retirado de nuestros ojos, o de todo lo que creemos conocer, acompáñame a profundizar en este misterio, porque tal vez lo que crees que se perdió nunca se fue, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves todo, para siempre. La historia comienza, no con una pérdida ni con un castigo, sino con una ruptura, antes de que existiera el dolor, antes de que el ser humano conociera la ausencia, antes incluso de que el silencio ocupara el lugar de la voz. Existía un lugar perfecto. No era simplemente un jardín, era una realidad distinta, un espacio donde todo estaba en equilibrio, donde la vida no se desgastaba y donde la presencia no se buscaba, porque nunca se perdía. Ese lugar era el Edén, un entorno donde no existía el miedo, ni la duda, ni el final. Todo fluía en perfecta armonía, hasta que algo cambió, y ese cambio lo transformó todo. La Biblia lo describe con claridad. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. No dice que el Edén fue destruido, no dice que dejó de existir. Solo dice que el ser humano fue expulsado. Y después ocurre algo aún más revelador. Se colocaron querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida, guardar el camino, no destruirlo, proteger el acceso, no eliminar el lugar. Entonces la pregunta cambia. ¿Y si el Edén nunca desapareció y simplemente dejó de estar disponible para nosotros? Este contenido está basado en interpretaciones, teorías y versículos bíblicos. No busca imponer una verdad absoluta, sino invitarte a reflexionar, aprender y profundizar en su significado espiritual, en caminos que trascienden. Cada historia es una invitación a descubrir. A lo largo del tiempo han surgido muchas teorías. Algunas dicen que el Edén fue retirado del plano físico, como si ahora existiera en otra dimensión. Otras creen que sigue en la tierra, pero oculto, protegido, inaccesible. También existe una idea aún más profunda, que el Edén no es solo un lugar, sino una condición espiritual, y que no fue destruido, sino cerrado, no como castigo, sino porque ya no éramos capaces de sostenerlo. Pero tal vez, esto no se trata solo de una historia antigua, tal vez se trata de ti, de esos momentos donde todo parece estar bien, pero por dentro sientes que algo falta. De esas veces donde alcanzas lo que querías, y aún así, no te sientes completo. ¿Te ha pasado? La Biblia dice: Dios puso eternidad en el corazón del hombre, eternidad dentro de alguien que vive en lo temporal. ¿Y si eso no es una contradicción, sino una señal? ¿Y si ese vacío que sientes no es debilidad, sino memoria? Pero tal vez el Edén no desapareció, tal vez lo que cambió fuimos nosotros. Vuestras iniquidades han hecho división. No fue destrucción, fue separación, y esa diferencia lo cambia todo. Desde ese momento, algo se rompió, no afuera, sino dentro, y desde entonces, la humanidad ha estado buscando, intentando llenar un vacío que no logra entender, porque tal vez el Edén nunca fue solo un lugar. Tal vez siempre fue una condición, una conexión, una plenitud, una cercanía que se perdió. ¿En qué momento dejamos de sentirnos completos? ¿En qué instante nos acostumbramos al vacío? Y si ese vacío
no es el final, sino el inicio de algo más profundo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el mismo árbol, el mismo acceso. Entonces, no fue eliminado, fue reservado. Tal vez la historia nunca trató solo de pérdida, sino de restauración, de un camino que no desapareció, solo quedó oculto, esperando ser recorrido nuevamente. Y ahora la pregunta, ya no es sobre el Edén, es sobre ti. Si ese camino existe, ¿tendrías el valor de recorrerlo? Aunque implique soltar lo que hoy crees que eres. Porque hay cosas que no desaparecen, solo esperan. No todo lo que se pierde se destruye. Algunas cosas trascienden y quizá el Edén nunca se fue, solo está esperando a que regreses. Y si eso es cierto, entonces la historia no terminó en una expulsión, solo cambió de dirección, porque desde ese momento, cada paso, cada decisión, cada búsqueda ha sido un intento de volver. Tal vez no lo habías visto así, pero cada vez que sientes ese vacío, cada vez que buscas algo más, cada vez que algo dentro de ti te dice que hay un propósito, no es casualidad, es un llamado, un eco, de algo que una vez fue y que aún sigue esperándote. Porque al final, los caminos que realmente importan no son los que comienzan en la certeza, sino los que nacen en medio de la duda, los que atraviesan la pérdida, el silencio, la transformación, y aún así continúan, más allá del miedo, más allá de lo visible, más allá en esos caminos que verdaderamente trascienden